Hermanos, muy buenas noches. Es un verdadero placer y privilegio de nuevo contar con su audiencia y estar con ustedes. Eclesía, el grupo de pastores dispuestos a proclamar el Evangelio desde San Juan Zacatepeques. Agradece a cada uno de ustedes la sintonía y gracias por seguirnos en el estudio. Y se recordarán ustedes que estamos hablando del capítulo 5 de Mateo, sobre el Sermón del Monte, y es una bendición tenerlos. Queremos agradecer la sintonía de ustedes, como también agradecer a los jóvenes que están detrás de cámara, que siempre están al tanto de nosotros para poder llevar estos estudios. Siempre también pedimos la oración de cada uno de ustedes por estos jóvenes y como a nosotros los pastores que llevamos este estudio. Acompáñenos a orar en esta hora, poniéndonos en las manos del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más, gracias porque han transcurrido 8 días, Padre amado, en la cual tú nos has guardado y hoy nos reunimos de nuevo, Padre, para llevar a cabo el estudio de tu palabra y deseamos que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos que siguen la sintonía de estos medios y rogamos por cada uno de ellos, bendición, Señor, sobre la vida de ellos, como también a estos hermanos que siguen también trabajando tras de las cámaras, porque gracias a ellos se hace posible esas transmisiones de todos los jueves, cada noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos y oramos porque tú puedas bendecirlos y cuidarlos siempre en sus quehaceres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy, hermanos, toca estudiar el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, la cual dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada de los hombres. Este es el versículo 13. Se recordarán, hermanos, y yo espero de que cada uno hayamos aprendido mucho en cuanto al Sermón del Monte, que el jueves pasado se terminó de estudiar el versículo 12. Y se acuerdan ustedes de que hablamos sobre las bienaventuranzas, de las 9 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los hombres, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, y así bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Y al finalizar en el capítulo 2, el versículo 12, nos dimos cuenta que tenemos un reto por delante y también tenemos que asumir ciertas actitudes muy importantes. Terminamos diciendo que nuestra actitud, ante todo, toda prueba y toda persecución, nos toca que asumir una actitud y tomar como testimonio esto, decir, gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón en los cielos es muy grande, ¿verdad? Es el premio justo de toda nuestra perseverancia y todas las bienaventuranzas también. Hoy al tocar el versículo 13, al decir, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros, dice el Señor Jesucristo, mirando a los discípulos, no hay duda, hermanos, él sentado, parado delante del grupo de sus discípulos y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pensemos un poco en el énfasis, que él fue muy enfático al decirle a sus discípulos y escuchar con esa voz enfático y pronunciar las palabras, vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Ni siquiera les dijo, seréis la sal de la tierra, como tampoco les dice, deben esforzarse por ser sal de la tierra, ¿no? Él en sus palabras, escuchar esa voz, ya me imagino decir, vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Aunque sin duda sus palabras tuvieron el efecto de un reto o un mandato en principio con una sorprendente afirmación. Cristo contempla a este pequeño grupo de hombres que el Padre le había dado. Y no hay duda que así nos ve, nos contempla hoy y sabemos que somos
del reino de los cielos. Y Cristo contempla a esos pequeños y a pesar de todos sus defectos y limitaciones, reconoce en ellos algo hermoso y que le conmueve profundamente. Y así, de la misma manera, nosotros, hermanos, con todos nuestros defectos, limitaciones, Dios nos reconoce que somos sus discípulos y nos dice también que nosotros somos la sal de la tierra. Ellos, aunque ante los ojos, hermanos, de un grupo o de la élite que pudiéramos llamar hoy en día, en aquel entonces había un grupo. Entonces, ante los ojos de esas personas, por decirle algo, la nobleza, los cleros, campesinos y siervos, esos tres grupos eran muy reconocidos en aquel entonces. Les dice a sus discípulos que son sal de la tierra. Entonces, dependiendo como nos vean los grupos, ya sea poderosos o como quiera ustedes llamarlos, si nosotros no somos nada, en la realidad son esos discípulos que si los veían como nada, en realidad son los que dan al mundo su verdadero valor. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta nosotros, mis hermanos, que también, a pesar de todo, Dios nos ha tenido acá y ser sal de la tierra, nos convertimos en un verdadero valor en el mundo en la cual estamos viviendo. Por eso sois, ante los ojos de Dios, los que cuentan no es el poderío del imperio romano en aquel entonces, ni la sofisticación de la cultura helénica, ni las ceremonias del culto levítico, ni tampoco la aparente piedad de los fariseos, sino la vida del amado Hijo, manifestado en seres caídos, pero redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, ¿qué esperanza y consuelo debemos nosotros también hallar en este versículo? Ciertamente sus palabras nos retan y nos recuerdan nuestro alto deber, pero ante todo expresar la gran confianza que el Señor ha depositado en nosotros. Los discípulos son sal por cuanto son sus discípulos y los que van imitando a Él en todo lo que es imitable. Según la feliz frase de Juan Valdés, la palabra de Cristo van dirigidas a los que se han comprometido con Él como Señor. No es sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano, sino el que sigue de cerca el ejemplo de Cristo y anda como Él anduvo. Así dice la palabra. Por eso 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Tenemos una gran responsabilidad y un reto. No tiene efecto benéfico en la sociedad cualquier entidad que se llame iglesia, sino solo aquella que está bajo el genuino señorío de Cristo y cumple su voluntad. Más específicamente, el contexto nos obliga a entender que las palabras de Cristo se dirigen solamente a los que manifiestan el carácter cristiano que acaban de ser expuesta en las bienaventuranzas. Vosotros sois la sal de la tierra por cuanto sois pobres en espíritu, manso y misericordioso. En eso se manifiesta, hermanos. Cuando nosotros decimos, o el Señor Jesús le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y a nosotros nos dice que somos la sal de la tierra, que tenemos dar sabor a este mundo. Pero ¿en cómo lo manifestaríamos? Sencillamente, lo que las bienaventuranzas nos expuso, de que debemos ser pobres en espíritus, debemos ser mansos, tenemos que ser misericordiosos. En eso reflejamos que somos la sal de la tierra, porque esto da sabor a este mundo. Por lo tanto, no es sal de la tierra todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, sino el que manifiesta verdaderamente el carácter del Maestro. Y a eso a nosotros nos cuesta demasiado, manifestar el carácter de nuestro Maestro, manifestar el carácter de Cristo Jesús. Pues nos reta esto, hermano, el estudio de la palabra. Cristo está hablando de la calidad de vida de los discípulos, de los que son.
vosotros sois la sal de la tierra. Son diferentes de los demás y su sola presencia cambia el sabor de la sociedad. Ahí donde van proporcionando un efecto saludable. Hermanos, de verdad que interesante. La sola presencia nuestra en cualquier situación, en cualquier reunión, puede cambiar esas cosas. Es decir, la presencia de fulano, de sutano, de mengano, ¿cómo hizo cambiar estas cosas? Es nuestra responsabilidad y nos llama a ser sal de esta tierra. Hermanos, este es el reto para esta semana y que nosotros podamos manifestar ser sal sobre este mundo. Continúa con nosotros nuestro hermano pastor José a continuación sobre el Sermón del Monte. Gloria a Dios. Buenas noches. Seguimos nuevamente con este mismo mensaje a la cual nos lleva a seguir pensando acerca de las bienaventuranzas que habla el libro de Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que ir analizando para qué el Señor nos manda a esta tierra. Siempre tenemos que analizarlo, cuál es el objetivo y por qué y cómo y cuál es mi proceder en esta tierra, cuál es el camino que yo debo seguir, de manera de que esto trae un cambio tan especial, ya que a cada uno de los que estamos en esta preciosa mañana podemos, o en esta preciosa noche, podemos entender de que el mensaje es bien claro. Y por eso es que el carácter de los discípulos a su testimonio, la última de las bienaventuranzas, sirve de bisagra en la transición. Y ahí vimos una de las probables reacciones del mundo ante el testimonio cristiano. Porque es ahí donde nosotros vamos a reflejar lo que decía mi hermano Ezequiel acerca de ser la luz y ser la sal. Es la importancia que nosotros tenemos que saber de para qué el Señor nos trajo a esta tierra. No es solamente de ser cristiano, pues cualquiera puede ser cristiano, pero no vivirlo, eso implica ciertas cosas. Y es ahí donde el Señor quiere de nosotros, de que nosotros reflejemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso yo te digo, mi querido amigo, que me estás viendo, que la importancia de lo que el Señor nos deja ver en nuestras vidas y las reacciones del mundo ante el testimonio cristiano. ¿Cómo va a reaccionar el mundo ante nosotros como cristianos en nuestro testimonio? Por eso la persecución ahora es como si Cristo, después de habernos advertido acerca de la oposición y persecución, quisiera animarnos para que no ceguemos en nuestra determinación de ser fieles a nuestro carácter santo, porque precisamente para esto Dios nos ha colocado en la tierra. El mundo intentará apagar nuestra luz. Nuestra respuesta debe ser la de brillar de tal manera que iluminemos a la oscuridad del mundo. Este intentará volver insípida nuestra sal. Nosotros debemos asegurarnos de que nuestra vida tenga el mismo sabor de la que Cristo, a fin de salar el mundo. Esto nos tratará mal, nosotros debemos responder con sal y luz. Entonces el mundo va a tratar la forma de cómo eliminarnos. El mundo nunca le va a agradar nuestra forma de ser, porque el mundo siempre es la oposición de la luz. Pero ¿cómo nosotros vamos a ganar al mundo? Por eso el apóstol Pablo decía que él se hacía como el mundo, que él se hacía pasar como que viviera en el mundo, pero no era del mundo, sino que con tal de ganar a aquellos que están en el mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir pensando para qué el Señor nos puso en esta tierra, para que respondamos como sal. Y cuando habla de la sal, lo que nos estás haciendo saber es de que nosotros respondamos de una manera
cristiana, con vocabulario cristiano, que nuestra vocación sea el centro de nuestra vida, el Señor, porque somos luz, somos sal y luz. Y estas palabras nos enseñan a la vez lo acerca y lo lejos que el creyente debe estar del mundo. Por un lado indica cuán estrecha es la relación que une al discípulo con la sociedad que le rodea. No ha sido quitado de ella, sino colocado en medio a fin de penetrarla con su sabor salado. Si la sal se queda en el salero, no sirve para nada. Para llevar a cabo su función tiene que ser mezclada con la comida. Pero por otro lado, indican cuán radicalmente distinta debe ser su vida de la del mundo, tan diferente como lo es la sal de la comida en el cual es vertida. El discípulo nunca debe intentar aislarse del mundo, sería la negación de su llamamiento, pero siempre debe tener cuidado para que la conveniencia con el mundo no haga menguar o desaparecer su sabor distintivo. Nuestro comportamiento y nuestra conversación deben ser sazonadas con sal. Por eso allá en Colosenses capítulo 4, verso 6 dice, vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y déjeme decirle que la importancia, por eso es que es ahí donde cualquiera cómo nos identificamos nosotros con la persona de afuera. Entonces debemos de saber, si tú tienes un negocio, una tienda, un almacén, entonces llegan personas a querer adquirir tu producto, pero ¿cómo tú vas a responder a esos clientes? Nosotros ahí tenemos que responder de manera muy educada. Entonces ellos se van a dar cuenta de que nosotros tenemos una vocación muy distinta y posiblemente nos van a decir, mire usted qué amable, qué bonito, cómo se expresa, pues me alienta, pues yo venía con otro pensamiento, pero con lo cual usted me responde, estoy contento, pues usted me cambió el panorama. Pues a eso nos ha llamado el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, nos está dando a entender, que vuestras palabras sean siempre con gracia. Porque muchas veces con nuestra forma de hablar, nosotros hacemos ver muchas cosas. La gente se va a dar cuenta en nosotros de que como cristianos no estamos haciendo nuestro papel como cristianos, sino que quizás nos estamos haciendo como la del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces nosotros tenemos que saber que si estamos en el mundo, somos una nueva creación. Lo deja claro el apóstol Pablo allá en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, cuando dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que nuestras palabras tienen que ir sazonadas con sal, que sepamos cómo debamos de responder a cada uno, porque eso vamos a identificarnos que somos hijos de Dios, que nos estamos identificando y que muchas personas conocen quiénes somos nosotros, y estas personas muchas veces necesitan de un consejo, de una palabra de consuelo, y somos nosotros lo que el Señor va a usar. Por eso, qué importancia. Quizás haya otra manera en la que debamos reaccionar entre vosotros. Sois la última de las bienaventuranzas, vosotros que seréis objeto de toda clase de persecución, calumnia, insulto e injusticia. No debéis medir vuestro valor real en términos del trato que el mundo os dará. El mundo no lo sabe, pero la verdadera sal de la tierra sois vosotros. Si lo
los estamentos poderosos de la sociedad os tratan con desprecio, recordad que ante los ojos de Dios sois la sal de la tierra. Él nunca ha pronunciado estas palabras sobre la gente que figura en la revista del corazón, ni sobre los estamentos políticos del país, ni siquiera sobre la jerarquía de la religión oficial. Sin embargo, las afirma acerca de todos aquellos grandes o humildes que reflejan el carácter de su amado Hijo. Estos son los que dan auténtico valor a la sociedad. Vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra. Entonces, lo que está dando a entender de que nosotros tenemos que omitir todo el mal pensamiento o el carácter que podamos reflejar en medio de calumnias, insultos e injusticias. No, nosotros no debéis medir vuestro valor real en términos del trato que el mundo os dará. Nosotros no podemos rebajarnos de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dar esa imagen, esa naturaleza de Cristo que Él ha hecho en nosotros, pero no podemos nosotros rebajarnos al mundo, porque el mundo no conoce a Cristo. Usted tiene que darle el lugar al mundo. Usted no se puede enojar con ellos. Usted no, aunque ellos lo traten mal, usted no puede sacar su carácter, no puede, porque entonces usted está rebajando la palabra del Señor. Sino que nosotros, por eso el Señor dice de que nosotros tenemos que mostrar, tenemos que reflejar la humildad, tenemos que reflejar el carácter de su amado Hijo. Estos son los que dan el auténtico valor a la sociedad. Vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra. Entonces, cuando dice que somos la sal de la tierra, es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad y nos hace ver de que verdaderamente nosotros somos otra etnia, somos otro linaje y ya somos parte del reino de los cielos, que esa naturaleza es la que Dios nos hace que nosotros demos. Nuevamente yo estaré dejando el tiempo con nuestro hermano pastor Bernabé y los invito a que sigamos siempre con estos temas tan maravillosos y que Dios me lo bendiga, y le estaré dando el tiempo a nuestro hermano pastor Bernabé. Amén, es un privilegio estar nuevamente con estos estudios y definitivamente el Señor nos sigue hablando de aspectos muy importantes que debemos de cumplir de manera constante, de manera diaria. Y el hecho de que en esta parte de la Escritura el Señor nos compare con la sal, algo de lo cual pues hemos escudriñado por mucho tiempo, hemos entendido, hemos sido enseñados. Sin embargo, pues siempre hay algo nuevo que podemos entender o recordar lo que el Señor pretende para cada uno de nosotros. Como bien lo mencionaron los hermanos que me antecedieron, es muy importante lo que cada uno de nosotros representamos y ese compromiso de ser sal en esta tierra, en este mundo. Pero adentrándonos un poco más en estas propiedades, cuando nos adentramos en las palabras de Cristo acerca de la sal, nos encontramos con algunas interpretaciones que podríamos ahondar un poco más. En primer lugar, podríamos pensar solo el hecho de que Cristo hable de la sal como algo que puede perder su sabor. Pues si algunos de nosotros pues no conocemos mucho de este proceso, pero la sal como tal, que es decir que el cloruro de sodio, no suele deteriorarse ni se presta a perder su sabor. Entonces podríamos tomar esta interpretación, ¿verdad? Y decir que Cristo está apuntando hacia algo que no ocurre en la naturaleza, para reforzar la idea de que es absurdo que un discípulo deje de tener su correcto sabor, ¿verdad? Usted y yo, que hemos decidido estar a los pies de Cristo, debemos de permanecer y debiéramos de permanecer porque somos nosotros los que tenemos esa función, ¿verdad? De preservar. Mencionaba uno de nuestros hermanos que debemos de marcar la diferencia ahí donde estamos, ¿verdad? Y hoy podemos entender eso. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a un ambiente donde hay inmoralidades, donde hay pecado o donde hay cosas raras? Quienes están ahí debieran de sentirse incómodos
porque saben que nosotros somos personas correctas, somos personas de bien, que no nos vamos a prestar a hacer esas cosas malas, a cosas negativas, ¿verdad? Ese debiera ser el énfasis, la atmósfera donde nosotros estamos o el lugar que ocupamos en ciertas situaciones, deberíamos de ser y mediadores de paz, que eso cambie. Sin embargo, acá también podemos ver otro panorama. Lo que le mencionaba es algo meramente personal o de manera de interpretación, dándole a este sentido. Pero aquí nosotros también podemos ver, analizando mucho más a fondo las escrituras, que Cristo acá se pudo haber estado refiriendo a la sal que se vendía en aquel entonces, ¿verdad? Que no era sal pura, como usted y yo tenemos el día de hoy. Tenemos hasta la sal fina o la sal refinada. Recordemos que en aquel entonces lo que tenían en ese contexto era normalmente la sal del Mar Muerto, que esta no solo contaba hoy por hoy con 1/3 aproximado de la sal de cocina. Y como no se vendía en el comercio ya refinada, las partes más fácilmente que se podían arruinar o que se podían descomponer era lo que arruinaba el sabor o la pureza misma de esa poca sal que hoy por hoy nosotros conocemos como ya en su proceso final, y definitivamente en ese entonces afectaba ese sabor. Por ejemplo, la sal de los pantanos, de las lagunas o de las rocas, de las inmediaciones del Mar Muerto. Esto permitía que fácilmente la sal llegara a un sabor rancio o a un sabor alcalino debido a la mezcla con el yeso o a las mezclas con esas impurezas. La sal pura sigue siendo sal, pero la referencia que nos mencionan en esos versículos es la sal que pierde su sabor por un proceso de adulteración, de contaminación, de infiltración. La sal pierde su sabor debido a las sustancias extrañas que se han mezclado en ella. Y ahí es donde ya nosotros podemos entenderlo, es donde nosotros ya debemos pensarlo y ahondar en eso, que es todo lo exterior, que es todo aquello que puede adulterar la vida del discípulo cristiano, lo que le hace perder su sabor. Y es ahí donde debemos analizarnos qué es lo que nosotros permitimos que entre a nuestras vidas. Tenemos un compromiso de ser como Cristo, de permanecer, de marcar esa diferencia. Y todo aquello que viene a adulterar en esa naturaleza que hemos decidido estar, en esa naturaleza espiritual, hace que vayamos perdiendo esa relevancia, ese sabor que nosotros debemos de dar en cuanto a que profesamos que somos seguidores de Cristo. Esta clase de sal definitivamente ya mezclada pierde su sabor y llega a no servir, como lo menciona en este versículo que estamos estudiando. Dice que ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Partiendo de ahí, nosotros podemos ver que todo aquello que adultera, que todo aquello que contamina la función que nosotros tenemos, tendríamos que tener este fin, ¿verdad? Tendríamos que sí perderíamos nuestra función, nuestra acción, y definitivamente, como lo expresa estas escrituras, es bastante fuerte. Dice que no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Es muy interesante cómo Cristo no está acudiendo a una figura exagerada o imposible, sino a una costumbre normal de sus días, ¿verdad? Que era lo que se hacía con la sal, que fácilmente se echaba a perder. Aquí también encontramos otro de los aspectos, ¿verdad?, de las propiedades que la sal tenía, o de lo que Cristo pudo haber mencionado en ese entonces. Si la sal se ha vuelto insípida. Aquí el Señor está hablando de las propiedades de condimentación, ¿verdad? Pero aquí también podemos ver que se refiere a que pierde las cualidades sin especificar cuáles son. Si la sal pierde su salinidad, como consecuencia han surgido pensamientos de muchos hermanos en Cristo, de muchos pastores evangélicos, de muchos teólogos, que prefieren relacionar la sal con el poder preservativo,
como una sustancia que retarda la corrupción o como una sustancia secundaria para impartir la función de sabor. Seguramente este ha sido el énfasis, ¿verdad? Sin embargo, si el Señor hace esta comparación, si nuestro Señor Jesucristo hizo la comparación de compararnos a nosotros como la sal de la tierra, debemos analizar todas estas propiedades de lo que conlleva y por qué se utilizó esta frase. Y es importante que nosotros como seguidores de Cristo, como agentes, ¿verdad?, de preservar, de marcar esa diferencia, tenemos que frenar el mal, ¿verdad? Tenemos que estar siempre con nuestra moral intacta, tenemos que estar siempre representando a quien nosotros hemos decidido representar. Por eso le hacíamos esta comparación al inicio. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente donde no compartimos movimientos extraños a la hora de hacer un negocio, ¿verdad? Donde no nos toman en cuenta porque saben que nosotros no vamos a compartir o no vamos a ser partícipes de esas cosas malas, ¿verdad? Es ahí donde empezamos a nosotros a marcar esa diferencia. Si usted el día de hoy o hoy por hoy ha participado de alguna de estas situaciones, definitivamente no estamos cumpliendo nuestra función como ser parte de lo que estas escrituras nos dicen, que nosotros somos la sal de la tierra, que estamos para preservarla, que estamos para frenar este mal. La sal definitivamente combate el deterioro. Igualmente, usted y yo como cristianos estamos combatiendo constantemente la corrupción. No puede haber a nosotros corrupción moral, corrupción espiritual. ¿Con cuánta frecuencia no ocurre que cuando se presentan repentinamente un cristiano en medio de un grupo, definitivamente hay incomodidad con aquellos que son mundanos o que no tienen temor de Cristo? Definitivamente ya no hablan igual. Usted conoce el círculo, ¿verdad?, donde se relaciona. Definitivamente no nos relacionamos en todo lo que hacemos con personas creyentes o cristianas o con temor del Señor. Si usted tiene la oportunidad de relacionarse, ¿verdad?, en su vida económica y social solo con cristianos, es una bendición que usted tiene. Aprovéchelo para continuar en el crecimiento del Evangelio. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de compartir en nuestro medio social o en nuestra labor profesional con personas que no tienen del temor del Señor. Pero cuando ellos saben que nosotros no compartimos cierta manera de hablar, que no compartimos ciertas bromas o ya no hacen chistes subidos de tono porque saben que nosotros no lo compartimos, es ahí donde nosotros estamos empezando a marcar esa diferencia. Y cambia hasta la manera de expresarse para con nosotros porque sabe que no compartimos ese ambiente. Desde luego el mundo es malvado, ¿verdad? Y vamos a ser despreciados por eso. Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más hemos nosotros hecho ese esfuerzo, ¿verdad? Y sería sin el ejemplo y sin la vida, las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. Ahí donde nosotros estamos y hemos sido menospreciados y hemos sido despreciados, y yo recuerdo en lo personal, en la vida laboral que tuve anteriormente, ¿verdad? Siempre en los caminos del Señor, tuve una vida laboral en un contexto bastante cargado de pecado, de borracheras, de cosas inmorales, y en medio de ello yo recuerdo lo importante de recordarme a mí mismo que yo ya estaba siendo llamado por Cristo, de que yo estaba dentro de los caminos del Señor, y yo recuerdo esas burlas, yo recuerdo esos momentos, pero al contrario de ponerme triste, de ponerme preocupado o incluso de compartir ya con ellos estas situaciones, eso me ayudó a permanecer firme y a marcar esa diferencia, llegando a tal punto que se reconocía y se reconoce esa función de que buscaban apoyo porque sabían que había alguien que buscaba de Dios, de que me pedían oración en algún momento, personas inconversas, ¿verdad?, apartadas de los caminos del Señor, porque vieron esa constancia y que de ninguna forma me doblegué o nos hemos doblegado, aún estando en ese ambiente por alguna situación que nos ha tocado, a formar parte de ese estilo de vida. Al contrario, de demostrarles de que podemos permanecer, de
de que podemos estar firmes, y hasta el día de hoy, algunos de ellos, gracias a que hemos permanecido y que pudimos ser un ejemplo, han empezado a buscar los caminos del Señor. Nosotros no sabemos lo relevante que podemos estar, o esa diferencia que podemos estar marcando en un lugar donde estamos, como lo mencionaba Pastor Ricardo. Nosotros somos agentes de paz, somos la sal de la tierra. En algún momento tenemos que estar preparados y guiados por el Señor, que podemos darle algún consejo, alguna palabra de ánimo de manera bíblica a alguien que lo está necesitando. Pero si nosotros, por decirlo de esta forma, estamos igual que ellos, nos dejamos influenciar, definitivamente no vamos a cumplir esta función. Y lo que estamos haciendo, o lo que vamos a provocar nosotros en nuestra vida, es lo que menciona estos versículos, y lo dice de esta forma, ¿verdad? Ya para nada sirve, sino ¿para qué? Para ser echada afuera y pisoteada. Y nuevamente está ese reto para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. El estudio continúa, no lo vamos a desarrollar por completo en ese momento porque es bastante extenso, pero yo creo que con estas partes de la escritura, con estos comentarios, creo que podemos analizar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Podemos analizar cómo nosotros estamos delante del Señor y si estamos cumpliendo esta función, si estamos con este compromiso. Definitivamente en nuestra humanidad tenemos cosas que mejorar, tenemos situaciones que enfrentar y somos seres humanos, pero si nos acercamos más al Señor, si nos permitimos crecer en la palabra, si nos permitimos crecer con las herramientas que Él nos ha dado, definitivamente vamos a cumplir esta función de ser la sal de la tierra, esta función de preservar, esta función de marcar esa diferencia. A lo que le invito a que podamos finalizar con una oración presentándonos delante de nuestro Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites hoy estar en este lugar compartiendo tu palabra, llenándonos principalmente a nosotros de lo que tú tienes para nuestros televidentes, para nuestros oyentes. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo ese deseo en cada uno de nosotros, y también en nuestros hermanos que nos escuchan, que pueda haber quedado alguna palabra, que pueda haber quedado algún pensamiento con respecto a nuestra vida, y que podamos examinarnos y que nos pueda confrontar constantemente para seguir en este camino que hemos tomado de seguirte a ti, de proclamar tu nombre. Te pedimos por nuestros hermanos que están escuchando, que están viendo esa transmisión. Te damos gracias por sus vidas, te damos gracias porque por medio de estas herramientas hoy podemos proclamar tu nombre y podemos continuar. Y gracias porque tú nos tienes hasta el día de hoy. Te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas dándose lo que nosotros necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias porque seguimos siendo la sal de esta tierra, porque seguimos siendo útiles para tu reino. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, amada familia, amados hermanos, y recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio acá en San Juan. Feliz noche.